Una vez más, mis hermanos, les saludamos. Y aquí con mis compañeros vamos a estudiar una vez más la lección de este trimestre, Unidad en Cristo. La lección de hoy, la número 10, la unidad y las relaciones rotas. Les llevo a Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este verso encierra una lección maravillosa. Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Esa reconciliación con Dios debe mantenernos entre nosotros con buenas relaciones. Pero a veces se rompen las relaciones. Y cuando eso sucede, pues la reconciliación que Cristo ha hecho en nuestras vidas necesariamente debe movernos en la dirección correcta de reparar relaciones rotas. Yendo a la experiencia de Pablo, Pablo tuvo un desacuerdo con Bernabé. Y ustedes recordarán, todo fue por Juan Marcos. Siendo que Juan Marcos no se había portado bien, Pablo dijo, no lo quiero. No quiero que vaya en el equipo, no quiero que vaya conmigo. Y eso hizo que Bernabé y Pablo se separaran. Pero más adelante vemos a Pablo diciendo de Juan Marcos, que ya estaba en el equipo, que era útil y era un buen colaborador. ¿Saben que eso me habla del poder que tiene el Señor cuando toca nuestros corazones? En verdad, Dios nos ha reconciliado con Dios, que es el mayor de los pasos. Por esa razón, debemos mantener buenas relaciones, aunque se presenten dificultades. Ahora, teniendo eso en mente, Jenner, de esclavo a hijo se titula la lección de ese día y nos habla de un personaje, Onésimo. ¿Qué nos cuentas de él? Onésimo era un esclavo fugitivo que había ido de Colosas a Roma. Se conoció con Pablo y Pablo, al hablar con él, se dio cuenta que conocía al amo, Filemón, y ahí empieza ese llamado de Pablo para que ellos se reconcilien. Y nosotros leemos en este pequeño librito no como Pablo, inclusive al comienzo él se dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y así paso a paso es un llamado para Filemón. Y el versículo 16 dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto para ti, tanto en la carne como en el Señor. Vemos que al regresar, al terminar esa reconciliación que empieza Pablo, envía a este Onésimo, a este esclavo, lo envía de regreso, y no como esclavo ya, sino como hijo, de esclavo a hijo. Y eso es una gran figura para nosotros, que nosotros somos esclavos en este mundo y con el pecado y con tantas cosas horribles. Pero cuando venimos a Jesús, Dios nos admite y nos adopta como sus hijos. Gloria a Dios. Y eso es tan lindo. Es lo maravilloso de la salvación. Pastor Javier, el Espíritu Santo juega un papel importante en la unidad. Es definitivo su papel. Los hermanos de Corinto tenían dificultades muy serias, pero el apóstol Pablo nos dice que uno de los propósitos de que el Espíritu reparta los dones espirituales es para la unidad. ¿Qué nos puedes decir de eso? La unidad en Cristo, fundamental para la cual el Espíritu nos imparte dones. Lo más trascendental aquí es que no hay dones como mi don es mejor que el tuyo. Y tampoco hay como una competencia. Y nadie tiene todos los dones. Así es. Los dones espirituales que Dios concede a los creyentes es para el cumplimiento de la misión y son dados por el Espíritu
para la gloria del Padre. Amén. Entonces, al tener nuestro don, hay que ponerlo en qué? Al servicio servicio de Dios, porque juntos los dones que se complementan y el Espíritu trabaja dentro de la iglesia. Gloria al Señor por ese don maravilloso del Espíritu Santo. Ahora, pastor, para que las relaciones rotas se puedan restablecer, para que haya buenas relaciones, es definitivo el papel que juega el perdón. Dios nos ha reconciliado y eso significa que Dios nos ha perdonado. Así es. Ahora, ¿cómo trabaja esto en las relaciones humanas? Sí, el perdón es lo más importante. Antes de casarme, me acuerdo el pastor allí nos dijo, al terminar su sermón, dijo él, tienen que saber perdonar. El perdón es parte fundamental en las relaciones, porque nosotros como seres humanos erramos, cometemos diferentes actos que no van de acuerdo a lo que originalmente habíamos acordado. Y es tan lindo que Dios nos ofrece el perdón. Y no es que nosotros merezcamos el perdón, sino que Dios en su infinito amor nos lo da. En Romanos capítulo 5 leemos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos en la ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo Jesús nos perdona y es un regalo que Él nos da a todos. Pero nosotros tenemos que, ¿qué hacer? Es aceptar ese perdón. Dios nos ha perdonado. Inclusive nosotros podemos pensar en Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario. Perdónalos a ellos, porque no saben lo que hacen. Dios nos ha perdonado, pero nosotros tenemos que aceptar ese perdón y poder disfrutar esa relación con Cristo Jesús de una vida perdonada en Él. Sabes que tomando la figura que usaste al comienzo, yo también he escuchado que el matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Amén. Y toda relación lo requiere. Restauración y la unidad. El Señor Jesús en Mateo 18 nos da los principios para restablecer la unidad cuando hay división, cuando hay pecado. ¿Qué más nos dices de eso, pastor? Bueno, la iglesia usa este pasaje de Mateo 18, 15 al 17 como una muestra de la forma como la iglesia trabaja en la disciplina eclesiástica. Lo primero es que la disciplina eclesiástica es para corregir el corazón, es para persuadir a otros a que sigan una conducta inadecuada. Y lo tercero, para también mantener a la iglesia en un estado de pureza. De modo que aquí lo que Pablo nos presenta es que lo que la Biblia nos presenta en Mateo es lo siguiente. Primero, tenemos que hablar con la persona, ir al círculo más pequeño, tratar de no involucrar a otras personas. Así que vamos, si tú ves a tu hermano en alguna falta, ve y habla con él. Ahora, si ese método no ayuda para que el hermano pueda reconciliarse y mantenerse en la unidad, entonces hay que buscar a 2 o 3 testigos. Ir con ellos. Y el mismo propósito es la redención de esa persona. Y el último paso ya sería, si no es, entonces llévalo a la iglesia. Muy bien, mis amados, con esto hemos repasado la lección de hoy. Qué importante que lo que hace el Señor en nuestro favor. El plan de Dios es mantener la sanidad en nuestras relaciones. Que Dios nos bendiga.